Cordial saludo a todos nuestros oyentes de la emisora San Juan Estéreo en cada una de sus labores en esta bella mañana de sábado. Buenos días, psicólogo Gabriel. Hola Jessica, un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Me siento muy feliz, muy contento de poder llegar mediante esta emisora comunitaria a todos y cada uno de ustedes en sus labores del día de hoy. Es para mí un honor, una alegría poder hablar de psicología y poder transmitir todos mis conocimientos, poder contribuir con un granito de arena al mejoramiento humano y social, mediante la palabra hablada por este medio de comunicación. Y queridos oyentes, hoy 27 de mayo del 2023, el Día Internacional del Hambre. Pero Jessica, cuéntenos un poco más sobre el por qué se celebra esta fecha. El día 27 de mayo se celebra el Día Mundial del Hambre con la finalidad de crear conciencia acerca de la crónica situación alimentaria que afrontan millones de personas en el mundo, especialmente en zonas y regiones con pobreza extrema. No se trata solamente de carencias en materia de alimentación, involucra aspectos tales como la educación, la atención a la salud y la seguridad. Yo creo que nos gustaría saber, Jessica, cómo se originó el Día Mundial del Hambre. Esta fecha se creó en el año 2011 por una iniciativa de The Hunger Project para visibilizar la atención sobre la crisis alimentaria mundial. Con ello se pretende planear soluciones sostenibles al hambre en el mundo y declarar un planeta libre de hambre. El proyecto Hambre aborda con un enfoque holístico los problemas centrales vinculados al hambre, forjando alianzas efectivas con los gobiernos locales. Bueno, aquí nos gustaría nombrar algunas cifras y algunos datos acerca del hambre a nivel mundial. Más de 2.400 millones de personas no tienen acceso a una nutrición adecuada. Se estima que aproximadamente el 60% de quienes viven con hambre son mujeres y niñas. Alrededor de 736 millones de personas, casi una en cada 10 personas en el mundo, viven con menos de $1,90 al día. Más de la mitad de personas en situación de pobreza extrema, unas 413 mil millones de personas, habitan en África. Y otro dato importante, ¿sabían ustedes que la pobreza tiene relación con el tema del agua? Por eso es que tenemos que cuidar nuestros afluentes hídricos. El no permitir la contaminación a los mismos, sí, porque esto genera pobreza, ya que es lógico que se baje el precio de las tierras por no tener agua. Por eso es bien importante cuidar todos nuestros afluentes hídricos. Vamos con una pausa musical. Déjame escribir sobre tu cuerpo que te amo como a nadie más, y que tus gemidos iluminen mi camino a la felicidad. Deja que sea yo quien te haga sentir que has amado por primera vez, y cuando lleguemos al final recuerdes que te convertí en mujer. Puedo acariciar la luna con tus manos y jurar que yo hice mal, y habrá mil motivos para caminar. Si tú me crees aunque no sea verdad. Adolescentes, enamorados, íntimamente de solitarios. Tiembla tu cuerpo, tiemblan mis manos. No sientas miedo, que yo te amo. Adolescentes, llenos de miedo, con muchas ganas y desenfreno. Siente mi calma dentro de tu alma. Dime al oído que tú me amas, que vas a darme todo lo que necesito, todo lo que amo, que vas a dejar tu cuerpo desnudo en mis manos.
adolescentes, enamorados, íntimamente, tan solitarios. Tiembla tu cuerpo, tiemblan mis manos. No sientas miedo, que yo te amo. Déjame encontrar entre tu cuerpo la inocencia que nadie encontré, y estaré orgulloso para siempre de saber que me haces tanto bien. Juntaré tus manos con las mías y allí juraré que te amaré. Viviré por siempre en tus recuerdos y tú vivirás dentro en mi piel. Mira nuestros cuerpos como tiemblan de saber que existe tanto amor. Déjame amarte hasta que salga el sol, que ya me dijo si tu corazón. Adolescentes, enamorados, íntimamente, tan solitarios. Tiembla tu cuerpo, tiemblan mis manos. No sientas miedo, que yo te amo. Que vas a darme todo lo que necesito, todo lo que amo. Que vas a dejar tu cuerpo desnudo en mis manos, con la sensibilidad de tu primera vez. Adolescentes, enamorados, íntimamente, tan solitarios. Tiembla tu cuerpo, tiemblan mis manos. No sientas miedo, que yo te amo. Adolescentes, llenos de miedo, con muchas ganas y desenfreno. Toca mi alma, siente mi calma. Dime al oído que tú me amas. Bueno, iniciemos con el tema de hoy, que es bien interesante, la transición en familia y el ciclo vital. ¿Pero a qué hace referencia la transición en familia y el ciclo vital, Gabriel? Bueno, Jessica, queridísimos oyentes, pues el crecimiento familiar debe implicar un cambio en los acuerdos de relación. La transición de una etapa a otra es un momento de crisis, ya sea personal o familiar. El síntoma es una señal de dificultad para superar una etapa del ciclo vital. Todo crecimiento implica cambio. El crecimiento familiar nos lleva necesariamente al concepto de cambio en los acuerdos de una relación, en las reglas que se manejan en familia, en la cotidianidad de los intercambios. Pero cuéntenos un poco más sobre el proceso de crecimiento familiar. Pues es muy evidente que todo el proceso de crecimiento familiar, y es más precisamente el intercambio de una etapa a otra, lo que debe negociarse en ese gran paquete formado por el sistema de creencias compartido y las reglas que lo mantienen unidos a ambos términos en un proceso de retroalimentación continua. La posibilidad de un sistema de acomodarse a la nueva situación evolutiva de la familia a través de la negociación y el establecimiento de reglas, que eso ya lo hemos tratado en otros programas en el que hemos hablado de todo el tema de familia, para todos los miembros de la familia, que son convalidantes en identidades diferentes, y nos habla de una familia bajo unas reglas y un sistema de creencias que son suficientemente flexibles. Recordemos que siempre en la familia tiene que haber cierta flexibilidad, porque no todos los miembros de la familia son iguales. Y además de esto, para que no se vean de pronto algunas personas atacadas o se sientan atacadas. Entonces, en este momento de transición, por eso es que se genera un momento de crisis
entre los miembros de la familia y tiene una clara percepción de que las reglas que se venían manejando ya no sirven. Por eso es que se genera un cambio. Hablemos un poco más sobre las etapas del ciclo vital humano. Bueno, queridísimos oyentes, los voy a nombrar, ¿vale? Porque en el mes de junio yo creo que vamos a tratar de hablar cada 8 días de cada uno de ellos. Entonces, los voy a nombrar cada uno de ellos. El galanteo es el primero, ¿sí? Y es el que vamos a trabajar en este programa, que hace relación a la adolescencia. Luego tenemos el inicio del matrimonio o la adultez. Luego continuamos con el nacimiento de los hijos. Luego un periodo intermedio, que son los hijos adolescentes, que básicamente es casi que el mismo ciclo. Luego el destete de los padres, los hijos ya adultos, la etapa del nido vacío, que eso también lo vamos a trabajar, cómo manejar todo el tema del nido vacío cuando un hijo se va de la casa. El retiro de la vida activa, que hace relación a la vejez y a la jubilación. Y básicamente ese es el ciclo vital humano planteado por Erik Erikson en 1998 aproximadamente. Y se le conoce como el psicólogo del ciclo vital, a Erikson. Pero iniciemos por el primero. Iniciemos por comentar qué es la adolescencia. Bueno, este es un tema bien álgido, bien largo, y que se nombra bastante en el tema de psicología. Sí, porque en esta etapa hay mucha rebeldía. Entonces voy a tratar de explicar los cambios al nivel neurológico, hasta cierto punto, cómo pueden explicar el caos que muchos lo relacionamos con la adolescencia. Y antes de empezar debo aclarar un par de puntos. Primero, que con esta información va dirigida a un público en general, a las personas que no tienen necesariamente una educación previa sobre el funcionamiento neuropsicológico del ser humano. Por lo que trataré de simplificar bastante la información para que sea muy comprensible para la mayoría de oyentes. Y en segundo lugar, los conflictos de la adolescencia, que no se pueden explicar únicamente desde el punto de vista biológico. Hay otros factores que son igual o incluso más importantes, y si bien los mencioné, son superficiales, no son tan importantes, y cada uno merece su propio programa radial. ¿Cómo cambia el cerebro del adolescente? Pues mira, antes se creía que cuando el ser humano llegaba a la adolescencia, su cerebro estaba completamente desarrollado. Pero gracias a los estudios científicos, a la ciencia de los últimos 30 años, se ha descubierto que no es así. Pues si bien al terminar la niñez el cerebro está casi completamente desarrollado, en la adolescencia hay una parte de nuestro cerebro que no se sigue desarrollando, sino que es cuando realmente empieza a florecer. Esta es la zona del cerebro que sigue desarrollándose durante toda la adolescencia y es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal no es que creer de que es cualquier zona del cerebro. Entonces, para nada, es la más evolucionada dentro de nuestro encéfalo, dentro de nuestro cerebro. Y es lo que se relaciona con el autocontrol, la toma de decisiones, el razonamiento, en fin, para que quede claro, es una parte del cerebro que nos diferencia a los seres humanos de otros animales, pero más avanzados, aunque no lo crean. Y hay algo importante, y es que no sé si ustedes se han dado cuenta que dentro de los animales hay unos animales que tienen un cerebro bastante grande, y antiguamente se creía que por el tamaño del cerebro era la inteligencia, pero no es así. Por ejemplo, vayámonos a un ejemplo cercano. Un elefante tiene un cerebro bastante grande, pero ¿qué pasa? Que no lo tiene bastante desarrollado. Aunque la corteza prefrontal de los elefantes, al igual que la de los delfines, al igual que la de los gatos y al igual que la de los perros, está un poco más desarrollada que la de los otros animales. Por eso es que es bien importante conocer la importancia de la corteza prefrontal del encéfalo. Bueno, y entonces durante la adolescencia, que es lo bien importante, y es que se empiezan a realizar una serie de conexiones sinápticas con todas las partes del encéfalo. Recordemos que las conexiones sinápticas es todo el tema de las neuronas, ¿sí? Las conexiones neuronales. En este proceso, la corteza prefrontal empieza a conectar de una forma más directa y efectiva con la amígdala.
el hipocampo, el núcleo caudado, que son elementos subcorticales, es decir, que están dentro del cerebro. Lo relevante de esta conexión es que estos elementos están relacionados con la emoción. Entonces, cuando estas estructuras se conectan con la corteza prefrontal, es cuando empieza a desarrollar el verdadero control y el manejo de las emociones por medio de la razón. Bueno, pero espera un momento, psicólogo. ¿Cómo me puede decir que a partir de la adolescencia se desarrolla? ¿O cómo que en la adolescencia se desarrolla la toma de decisiones y el autocontrol? Pues Jessica, queridos oyentes, la zona del cerebro que permite un raciocinio y el control emocional más avanzados, en la práctica todo lo que pasa es todo lo contrario. Pues muchas veces se crea que los niños no tienen ese descontrol emocional como los adolescentes, ni toman esas decisiones tan absurdas que en muchas ocasiones las juzgamos y las criticamos cuando estos chicos están en esta etapa de adolescencia. Y pues es entendible la duda, pero no solo es necesario profundizar un poco más sobre entender cómo es el desarrollo, y esto es muy lógico. Y entonces tan solo vamos a imaginar que tenemos un teléfono celular muy sencillo, como los de hace 20, 25 años, y de repente nos dan un celular mucho más avanzado del año 2023. Supongamos que es un iPhone 15, ese no ha salido, un iPhone 14. ¿Acaso es suficiente que nos lo den ese teléfono con mucha potencia para que nosotros lo usemos correctamente y lo podemos sacar provecho? Pues de igual forma, no. Porque el lóbulo prefrontal empieza a generar unas conexiones que permitirán a desarrollar un control emocional y otras funciones avanzadas similares, y significa que no esté lo suficiente maduro para hacerlo. Y vale la pena resaltar, también agregando otra partecita, es que creer que los niños son más inteligentes que los adolescentes solo porque no tienen un tanto descontrol emocional y obedecen más. Es como pensar que un perrito es más inteligente que un ser humano solo porque obedece a todo lo que le pedimos. Entonces un adolescente tiene una mayor capacidad, pero la capacidad pura no es ni buena ni mala. Todo depende de cómo lo utilizan los chicos. Si un adolescente vive en un ambiente violento, controlador, con sobreprotección, negligente, falta de cariño, falta de disciplina, o en general, que eso lo vimos en un programa anterior también, sobre todo el tema de pautas de crianza y los estilos de crianza. Y estas son de pronto algunas dinámicas familiares desequilibradas. Lo más probable es que esas capacidades de su corteza prefrontal sean utilizadas de forma negativa. Bueno, pero ¿cómo afectan las hormonas a los adolescentes? Bueno, no deseo que este programa radial se convierta en una clase de endocrinología, pero es muy importante explicar de esa forma muy superficial lo que son las hormonas. A grandes rasgos, son sustancias segregadas por órganos del cuerpo, como el páncreas, la tiroides, los testículos, los ovarios, etc. Entonces, las hormonas viajan por el torrente sanguíneo y modifican ciertas partes de nuestro organismo y su funcionamiento. Y vamos con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la hormona llamada la insulina es segregada por el páncreas y sirve para regular los niveles de glucosa en la sangre. Además de esto, por ejemplo, en la pubertad inicia cuando los testículos empiezan a segregar una serie de hormonas sexuales que provocarán la pubertad. Bueno, ¿y qué pasa con las hormonas en la pubertad? Bueno, los cambios físicos que poco a poco convertirán al niño o la niña en adulto, las hormonas gonadales, como los andrógenos, los estrógenos, son causantes de la aparición de cambios fisiológicos en el adolescente, como pueden ser el crecimiento del vello, el cambio de voz, el aumento del volumen de las mamas y los genitales, en fin, diferentes tipos de cambios. Sin embargo, estas hormonas que viajan por la sangre no pasan desapercibidas por los órganos y sistemas del cuerpo, pero también pueden afectar el funcionamiento y generar cambios secundarios. ¿Cómo las hormonas afectan el estado de ánimo del adolescente? Esto es un tema bien importante y muchos padres de familia se preguntan, bueno, ¿por qué mi hijo adolescente cambió tanto? ¿Por qué está marginado? ¿Por qué no se le puede decir nada? Sí, y es bien importante conocer esto.
Y aquí no necesariamente las hormonas son las causantes de ese desequilibrio emocional en los adolescentes, por lo menos cuando están en parámetros muy normales. Sin embargo, cada caso es totalmente diferente y particular, y lo que algunos puede ser totalmente normal, en otros puede salirse de control. Para que sea más fácil de entender esto, pondré un ejemplo, especialmente para las mujeres que podrán entender que hay momentos en la vida donde se requieren grandes cantidades de hormona sexual corriendo por la sangre. Estos son, por ejemplo, el embarazo, el periodo menstrual, y seguro habrá quienes puedan dar testimonio de las subidas y bajadas emocionales o de los estados de ánimo que se presentan en estos periodos, las ganas de llorar sin razón, la irritabilidad, entre otras reacciones emocionales causadas por las hormonas, y que cuando se termina este periodo menstrual o este embarazo, después de dar un tiempo, vuelve todo a la normalidad. Entonces, cabe de nuevo recordar que cada caso es diferente y que hay quienes les puede afectar mucho y a otras personas que nunca les pasa absolutamente nada. Pero no por eso podemos negar que las hormonas sexuales tienen efectos sobre nuestro estado de ánimo, en especial con los adolescentes. Y esto pasa lo mismo. En cada forma que nos gustaría ser tratados, si se hubiera una sustancia que en nuestra sangre esté jugando con nuestras emociones, así debemos tratar a los adolescentes, ya que muchas veces no nos dicen lo que sienten o qué les pasa, porque ni siquiera ellos mismos lo entienden. ¿Por qué los adolescentes en ocasiones tienen necesidad de hacer cosas arriesgadas o absurdas? Este también es un tema que preguntan bastante los padres de familia. Y es el hacer cosas arriesgadas o absurdas en los adolescentes que para uno como adulto pues no son necesarias o son irrelevantes o generan de pronto algún tipo de temor a los demás. Y son estas cosas arriesgadas y absurdas. Y esto les trae satisfacción inmediata a los adolescentes, pero después de que les conlleva graves consecuencias. Algunos estudios científicos han descubierto que esta actitud puede ser causada por la explosión hormonal, que afecta todo su cerebro, de tal manera que los adolescentes requieren estas estimulaciones más intensas para sentir satisfacción que los que requería alguien que no está en este remolino hormonal de la adolescencia. Es un poco complicado de explicar, ya que los procesos neurológicos implicados en esta hipótesis, pero trataré más o menos de exponerle de la forma más simple posible. Primero, debemos saber que dentro de nuestro cerebro existen varias estructuras que forman lo que llamamos un circuito mesolímbico, y también es conocido como el circuito de la recompensa. En este sistema está muy relacionado con la motivación, así como el proceso de aprendizaje por medio de castigos y recompensas, pues esto nos permite aprender de nuestras consecuencias negativas generando emociones dolorosas, mientras que nos recompensa con sensaciones agradables como la euforia, entre otros, cuando hacemos algo que nos genera consecuencias satisfactorias. Ojo, esto también puede ser tanto positivo como negativo, pues estas recompensas, entre comillas, pueden estar muy relacionadas con el desarrollo de adicciones. Y aquí basta entender que hay una estructura en nuestro cerebro que nos premia o nos castiga con emociones y sensaciones agradables y desagradables respectivamente, y que se llama el circuito mesolímbico. Y este circuito de recompensa tiene muchos receptores y sobre todo contra las hormonas gonadales. Y es decir que las hormonas segregadas por los testículos o los ovarios son las mismas que explotan en la adolescencia, y el haber tanta hormona gonadal en este torrente sanguíneo del adolescente muchas veces termina afectando el circuito mesolímbico debido a un gran número de receptores, queridos oyentes, que tienen este tipo de hormona. Por otro lado, cabe mencionar que el circuito mesolímbico activa el famoso neurotransmisor llamado la dopamina, que eso también ya lo habíamos hablado en otros programas, y que esto es bien importante porque genera... Bueno, psicólogo, y nos gustaría saber si los cambios neuronales y hormonales de la adolescencia son una dificultad natural, Jessica, y no necesariamente podemos controlar
y puede ser bien difícil de afrontar, pero si sabemos bien manejarla, no pasará a mayores, y esto nos hará creer como individuos, tanto como padres como hijos. ¿Qué pasa si yo creo que los cambios de mi adolescente son por alguna razón que no me quiere decir por qué no me tiene confianza y me tiene cierta desconfianza, y empiezo a presionarlo o a ofenderlo o a menospreciarlo, o por el contrario, empiezo a querer resolverle todo en su vida o tolerarle todo y dejar que haga lo que se le pegue la gana para que no se enoje? Ahí transformamos una dificultad normal, natural, fisiológica en un verdadero problema psicológico y familiar, pues los cambios hormonales van a pasar y el córtex prefrontal va a madurar, pero el chico seguirá actuando como un inmaduro, pero ya que no por su inmadurez cerebral o por su inestabilidad hormonal, sino por un resentimiento a cómo lo estamos tratando o debido a los malos hábitos que le permitimos generar. Entonces aquí es bien importante, queridos oyentes, padres de familia, aprender a escuchar al adolescente, a también entenderlo y entender un poco más qué es lo que está pasando en el cerebro. Muchas veces juzgamos y creemos que, como fue nuestra adolescencia, también va a ser la adolescencia de nuestros hijos. Y no es así. Como les decía en este programa, todo adolescente y el desarrollo cerebral, hormonal y todo el tema del córtex cerebral se va a desarrollar de una manera muy distinta, ¿sí? Recuerden que los dedos de la mano son todos totalmente distintos. Así van a ser nuestros hijos, así vamos a ser nosotros, ¿sí? Entonces vale la pena no juzgar, sino entenderlos, que están pasando por una etapa difícil de cambios fisiológicos, de cambios hormonales, de cambios físicos, y empezarlos a escuchar más, entenderlos más, que seamos un apoyo, más no generar un problema psicológico. Es bien importante eso. Y recuerden que cuando un problema ya se nos esté saliendo de las manos, podemos consultar al psicólogo. Inclusive podemos acudir a la comisaría de familia o a diferentes entes que nos van a ayudar en este proceso. Vamos con la reflexión del día de hoy. Porque un día como hoy empecé a vivir, por la vida que me das y por el amor de quienes viven a mi lado, por las horas felices y los momentos tristes que me han animado y me siguen motivando hacia grandes metas y a mantenerme firme a pesar de los obstáculos. Porque este día es diferente y celebro el mayor de los milagros, la vida. Y así damos finalizado su programa Su Psicólogo en Casa. Y antes de decir hasta la otra semana, quiero decirles que muchas gracias por escucharnos, por permitirnos ingresar a todos y cada uno de sus hogares. Recuerden que en 8 días nos vemos con otro programa de Su Psicólogo en Casa. Buena suerte, buen amor y buen trabajo para esta semana. Chao, chao. Dios los bendiga mucho y recuerden que hablarán con el psicólogo del sombrero, Gabriel Fernández. Y recuerden que la cita es todos los sábados a las 9 de la mañana aquí en su emisora San Juan Estéreo. Continúen en sintonía.